Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una transmisión más en vivo de la página Calidad Tabasco. Primero que nada, quiero agradecerles a todos su presencia el día de hoy. Gracias por seguirnos, gracias por continuar capacitándose. Les invitamos también a compartir todo el material que hay en la página y que por supuesto le den like. El día de hoy nos toca presentar un tema muy importante, como todos los que plasmamos en esta plataforma, pero también decirles que este tema es un tema muy interesante porque dentro de él hay una gama importante a la cual nos debemos de adentrar y conocer. Pues la vida en algún punto nos puede llevar a padecer algún tipo de enfermedad o incluso tener a algún familiar enfermo o pueden presentarse situaciones en las cuales necesitemos de este equipo de trabajo. Ellos son, pues, en la Clínica de Cuidados Paliativos del Hospital Juan Gran. Les damos la más cordial bienvenida. Ellos están aquí, ahora mismo los estoy poniendo en pantalla. Bienvenidos, es un gusto que estén aquí con nosotros, que hayan aceptado el participar en estas capacitaciones continuas que tenemos en la página de Calidad Tabasco. Bienvenido, doctora Acuña, bienvenida, licenciada Ana Hernández. Bueno, pues sin más preámbulo, demos inicio. Invitamos al doctor Jorge Acuña para que nos dé unas palabras de bienvenida y pues inicie con su presentación. Pues bien, buenas tardes. Gracias por continuar en este programa de capacitación por parte de la Secretaría de Salud. Para mí es un placer, de verdad, es un honor estar hoy delante de ustedes y poder compartir un poco de este arduo trabajo que hace un equipo que denominamos CUPATAP. Es un equipo multidisciplinario constituido por médicos, por la parte de psiconcología, por la parte de enfermería, por la parte de trabajo social, por la parte de otras disciplinas médicas que también colaboran con nosotros y que, bueno, el propósito nuestro desde la fundación de esta unidad por parte del doctor Miguel Ángel Garza Pulido, hace ya más de 10 años que se fundó, pues es sobre todo brindar el cuidado y la atención a aquel paciente, a aquel enfermo que se encuentra fuera de un tratamiento médico curativo. Conceptos importantes de lo que hacemos en la unidad de cuidados paliativos y vamos a ver precisamente eso, qué es un paciente paliativo, qué es un paciente terminal, quiénes participan dentro de esta atención de cuidados paliativos, qué tipo de pacientes son los que vemos, cuáles son las principales causas o motivos de consulta en la unidad de cuidados paliativos y bueno, preguntas que pueden ir saliendo a lo largo del desarrollo del tema. De la misma forma vamos a tener la parte del tratamiento psico-oncológico abordada desde la perspectiva profesional de la psico-oncóloga Berta Hernández. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar y para ello quiero comentarles que la atención del paciente paliativo continua y total a aquellas personas que se encuentran fuera de un tratamiento médico curativo, con una expectativa de vida limitada por esta enfermedad que ya no se va a curar, con presencia de múltiples síntomas cambiantes todos, y bueno, sobre todo con un daño importante tanto al paciente como a la familia. De allí que la importancia de esta unidad radica únicamente en la atención del enfermo que tiene de enfermo paliativo, sino también de la atención a la familia, que es con la que directamente está conviviendo este enfermo. Entonces, el tipo de paciente que nosotros vemos en la unidad de cuidados paliativos, denominando la CUPATAP, Cuidados Paliativos de Tabasco, que por cierto quiere decirles que somos la única unidad certificada por el Instituto Nacional de Cancerología, fuimos certificados en el 2018 y bueno, vamos a tener, contamos con esta certificación apenas después de muchos años, pero bueno, pretendemos continuar certificándonos en el instituto. Bueno, le decimos que es una unidad que está abierta a la atención de pacientes, como decíamos hace un momento, que presentan enfermedades que no tienen ninguna respuesta a un tratamiento médico curativo, que están fuera del tratamiento médico curativo, aquellos pacientes que los médicos les dijeron que ya no tenemos nada que hacer, para nosotros son pacientes importantes. Son pacientes que consideramos
pilares en la atención de nuestro servicio, ya que es este tipo de pacientes que hacen que el equipo de CUPATAP continúe funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Bueno, la principal causa de atención o los principales pacientes que nosotros vemos en la unidad de cuidados paliativos de Tabasco son pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos representan más del 90% de los pacientes que vemos día a día en la consulta externa, pero también tenemos un porcentaje importante de pacientes que no son oncológicos, como son los pacientes renales y algunos pacientes de cardiología también. Entonces, una de las principales causas por las cuales nuestros pacientes en cuidados paliativos acuden a la consulta, pues es precisamente para el control de los síntomas que van presentando a lo largo de esa enfermedad que ya no pudimos curar, a lo largo de esa enfermedad que rebasó en una forma importante esa expectativa de curabilidad y que, bueno, únicamente podemos hacer el control de síntomas. Creo que algo que puede angustiar al paciente y a la familia que está viviendo este tipo de situaciones es el sufrimiento tanto físico como emocional del enfermo. Y bueno, nosotros atendemos tanto el aspecto físico como el aspecto emocional dentro de esta unidad. Entonces les decía que una de las principales causas que nosotros vemos en este tipo de consultas, pues es el manejo del dolor. Creo que nos aterroriza a todos saber que mi paciente que tiene un cáncer, mi paciente que tiene una situación de enfermo terminal, sufra, tenga dolor. Entonces, la parte algológica, que es lo que hacemos nosotros, la manejo de la algología o la manejo del tratamiento del dolor, yo creo que va a ser la piedra fundamental en el tratamiento del paciente paliativo. El paciente que llega con nosotros va a llegar con una sintomatología, le decía hace un momento, cambiante. Es un paciente que llega con un dolor leve y que a lo mejor de una semana pasa de un dolor leve a un dolor insoportable, a lo mejor en unos días, y que bueno, el manejo del dolor va a ser muy diferente. Comenzamos a manejar dolores leves con medicamentos, pues ahí le llevamos nosotros medicamentos débiles, pero también cuando necesitamos manejar dolores potentes en pacientes que tienen dolores insoportables, bueno, utilizamos ya medicamentos de tercer escalón, como es la utilización de la morfina, que realmente es nuestra piedra angular en el tratamiento del dolor. Algo que también le atañe es que muchas veces el manejo del dolor es todo un área, es toda una rama importante, ya que hay que aprender a identificar las fuentes de dolor. Repercusiones que vamos a tener al momento de indicar un tratamiento para ese paciente que está sufriendo dolor. Consecuencias, podemos actuar de una forma no correcta y en lugar de darle un beneficio podemos causarle algún daño a nuestro enfermo. Entonces es importante, antes de indicar un medicamento para el dolor, ver las condiciones generales de nuestro enfermo, ver cómo está su función hepática, cómo está su función renal, ver qué medicamentos pueden ser indicados con ellos, qué medicamentos no podemos ser indicados, qué comorbilidades tiene nuestro enfermo, si es un paciente diabético, si es un paciente hipertenso, moduladores, etcétera, ¿sale? Entonces, es muy importante la parte esta y yo como tal, pues tiene los elementos importantes o suficientes para poderla brindar ese tipo de atención a aquellos pacientes que están sufriendo de dolor, sobre todo pacientes que están fuera de un tratamiento médico curativo. ¿Qué otra cosa hacemos también? Pues también es un área donde también hacemos procedimientos. Muchas de las pacientes que también llegan con nosotros llegan en malas condiciones generales, llegan con derrames pleurales, es decir, con agua dentro de la pleura, dentro de la bolsa que envuelve a los pulmones, y hacemos procedimientos invasivos como toracocentesis, es decir, el drenaje de ese líquido a través del pulmón. Nosotros ahí en el consultorio hacemos ese drenaje, sacamos esa agüita del pulmón. Pacientes con cáncer de tubo digestivo, con cáncer gástrico, con cáncer hepáticos metastásicos, que hacen algo que se llama citis, empiezan a acumular grandes cantidades de proteínas dentro de su pancita, entonces esa agua se empieza a acumular, llega a poner el abdomen distendido. Pues uno de los procedimientos que también hacemos dentro de la unidad es el drenaje de ese líquido, un procedimiento que se llama paracentesis, y bueno, es parte de los procedimientos. Algunos bloqueos también que hacemos de los nervios cuando vienen con dolores insoportables también se pueden hacer dentro de allí, colocaciones de catéter en la columna para manejo de dolor, así como algunas infiltraciones en la cara, en el cuello para mitigar el dolor dependiendo la sintomatología que presenten nuestros enfermos. En general, es un trabajo
parte tenemos un personal de enfermería que se ha capacitado también, que está con nosotros ahí apoyándonos y sabe precisamente todo el material, la rutina que hacemos dependiendo de la necesidad de nuestros pacientes y es una persona que está presa también para ayudarnos. De la misma forma tenemos la bendición de contar con médicos pasantes de servicio social que están ahí formándose con nosotros. Tenemos médicos también residentes del área de anestesia que están rotando con nosotros. Y bueno, esa es una bendición importante, sobre todo porque podemos ampliar esa gama de conocimientos y poderla compartir también con los compañeros médicos en formación. Entonces, esas son algunas de las cosas que hacemos en esta unidad. Otra situación importante, por las muchas que llegan, porque mi paciente anda con dificultad para respirar, porque mi paciente ya dejó de comer, tiene tantos días que ya no come. Entonces, hay alternativas dentro de los cuidados paliativos que en muchas ocasiones tiene que ver, sí, con aspectos quirúrgicos paliativos, es decir, pacientes con cáncer gástricos que tienen un mes que no tienen tolerancia a la vía oral, que no han comido, que están caquéxicos. Bueno, nosotros tratamos de ver la forma de la colocación de una sonda de gastrostomía o de ionostomía para alimentarlos y de esa forma el paciente no se nos desnutre, podemos tener una fuente para alimentarlo, para pasar medicamentos, etcétera, y brindarle una mejor calidad de vida. Dos aspectos importantes en el paciente paliativo. Una es brindar calidad de vida al paciente que está fuera de un tratamiento médico curativo, pero la otra es dignidad de muerte también. ¿Eso qué significa? Que tanto el paciente puede estar en unas condiciones muy malas, pero tiene el derecho como ser humano a tener una muerte digna, a no morir en medio de un sufrimiento. Y para eso hacemos uso de muchísimos recursos, como es la sedación paliativa, para que disminuyamos de alguna forma esa parte del sufrimiento físico y emocional de nuestro enfermo. Entonces, son parte de esas actividades que hacemos. Le vuelvo a repetir, no las hacemos solos. Cuando el paciente llega de primera vez con nosotros, tratamos de hacer una revisión importante de cuáles son las condiciones generales de nuestro enfermo, cuáles son sus necesidades como enfermo y como familia también en el entorno en el que él se encuentra. Tratamos de brindarle apoyo a la familia y a él. Le damos apertura a un programa que se llama Cupatap y inmediatamente los inscribimos dentro del programa, empiezan a tener ya algunos beneficios y bueno, yo creo que algo que también tenemos que hacer y hacerles mención es que en este momento no se está llevando a cabo un programa de visita domiciliaria, pero sí está dentro de este programa de atención al paciente paliativo las visitas domiciliarias. Por desgracia, únicamente se hacían en el municipio de Centro, pero se brindaba atención a aquellos enfermos que se encontraban en situación ya de pacientes terminales, que no podían acudir ya a la consulta externa de cuidados paliativos y que requerían una atención urgente en su domicilio. ¿Qué hacíamos en el domicilio? Lo mismo que en el consultorio. A veces teníamos que hacer paracentesis, tenemos que hacer rescates porque los dolores eran insoportables, tenemos que ver más o menos cuáles eran las necesidades y tratar de llevarle hasta su casa algunas fuentes de apoyo como gasas, como curaciones, etcétera, para tratar de mitigar sobre todo esa parte que dañaba tanto emocionalmente como físicamente a nuestros enfermos. Ese programa de visita domiciliaria está detenida por la pandemia y bueno, y nosotros esperamos que en próximos meses podamos volver a retomarla, ¿verdad? Ese también es un aspecto muy, muy importante. Otra de las situaciones que nosotros vemos y que ahorita ya va a aparecer en sus pantallas es la atención del paciente terminal. El paciente paliativo no es un paciente terminal. Un paciente paliativo puede estar fuera de un tratamiento médico curativo, pero puede estar con nosotros en la consulta externa por periodos prolongados. Tenemos pacientes paliativos de 2, de 3 años con nosotros. No así un paciente terminal cuya expectativa de vida es menor a 6 meses. Entonces, el aspecto, la diferenciación es muy importante, sobre todo para que cuando algún familiar llegue con nosotros a cuidados paliativos, pues aprenda a diferenciarlo de un paciente terminal, que son pacientes parecidos en cuanto a la concepto, pero totalmente diferente en cuanto a la atención. Son pacientes muy diferentes. En el paciente terminal, al igual como vemos en la diapositiva, la enfermedad es igual a una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, igual que el paciente paliativo. No hay respuesta a tratamiento médico curativo. Los síntomas se presentan de una semana a otra y van hacia el deterioro.
ese deterioro causa un impacto importante en el enfermo y en la familia. Hablamos hace un momento acerca del paciente terminal, de ese gran impacto emocional que tiene sobre el enfermo al momento de empezar a identificar algunas situaciones en su cuerpo que lo hacen pensar que las cosas ya no están bien. La familia también va más deteriorado y también eso le impacta emocionalmente. Y también a nosotros como equipo de trabajo también nos lleva, también tenemos un impacto importante en el aspecto emocional, ya que vemos cómo va en ese proceso de deterioro, bueno, mermando muchas veces la salud de alguien que había estado estable, ¿verdad? Y bueno, cuando este paciente empieza a tener ese tipo de situaciones, bueno, la bibliografía nos habla de pacientes que tienen una esperanza de vida menor a 6 meses. Hay pacientes terminales que realmente viven 2, 3 meses, una semana, y hay pacientes que sí pueden incluso estar un poquito más allá de los 6 meses. Depende mucho de algunas situaciones, depende mucho del cuidado, depende mucho de esa parte del acompañamiento familiar y de la disponibilidad que exista por parte del enfermo para su cuidado, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí es muy importante checar eso. Y bueno, en la situación del tratamiento paliativo o de la medicina paliativa, que es lo que hacemos nosotros, pues se refiere a lo que nosotros ofrecemos al paciente. Nosotros al paciente que se cuenta fuera de un tratamiento médico curativo, obviamente nuestro objetivo principalmente ya no es la curación, sino es precisamente la disminución, el alivio del sufrimiento y del dolor físico. Es decir, del dolor físico y del dolor emocional también. Entonces, para ello, pues hacemos uso de las herramientas con las que contamos. La parte de fármacos para el manejo del sufrimiento físico y la parte del área de psicooncología para el aspecto del sufrimiento emocional. Algo en lo cual siempre recargamos en el paciente paliativo también es el aspecto espiritual. El aspecto espiritual para nosotros es importante, ya que el paciente paliativo es un paciente con una creencia que se ha intensificado a lo largo de su enfermedad y que le decimos que debe de permanecer con esa fe, con esa convicción siempre. Un paciente que tiene una conciencia de enfermedad, pero que también tiene un credo, pues regularmente son pacientes que tienden menos al sufrimiento físico y emocional que aquel paciente que no cuenta con esta parte de un apego espiritual. Entonces, ese es algo que también damos. Entonces, nuestro objetivo fundamental es esto, ¿no? Procurar el bienestar físico y mental de nuestro individuo y, bueno, tratar también de que las personas que estén interactuando con él también, pues, estén bien. En la medida que nuestro enfermo se encuentra en mejores condiciones, la familia también muestra un bienestar físico y emocional. En la medida que nuestro individuo merma en la atención o en la calidad de vida que va presentando, también la familia con él va mermando, se va preocupando, se va angustiando. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de ofrecer este bienestar a través de la atención de todo ese síntoma que va presentando. Si conocemos nosotros el origen de esa enfermedad oncológica, si es un cáncer de páncreas, si es un cáncer de próstata, si es un cáncer de... podemos nosotros predecir el posible curso de la enfermedad. Es decir, si tenemos un paciente que tiene un cáncer gástrico, tenemos nosotros de antemano que pensar que si tiene metástasis en el hígado, pues tenemos que pensar nosotros que el pronóstico de vida va a ser muy corto. Es una paciente que va a tener problemas para alimentarlo. Podemos ir adelantando con una colocación de una sonda para alimentarlo. Podemos tener ya en mente que nuestro paciente va a requerir de medicamentos a lo mejor a través de parches transdérmicos para el control del dolor. Podemos nosotros adelantarnos a pensar que nuestro paciente va a presentar ascitis o esa agüita que les hablaba al principio en la pancita que tenemos que estar drenando. Y muchas situaciones, un paciente va a cursar con inanición, va a dejar de comer y va a empezar a fallecer de hambre. Entonces, hay situaciones importantes que nos pueden predecir o nosotros tenemos que adelantarnos al curso probable de esta enfermedad. Y también tenemos que empezar a hacer acciones médicas posibles para tratar de irlos previniendo, ¿sí? Entonces, es muy importante el momento de hacer una planeación en la atención de un paciente oncológico terminal, conocer bien cuál va a ser, cómo es la forma o el comportamiento de esa enfermedad que tiene para ir prediciendo o poder predecir
cuáles van a ser las posibles consecuencias que esta enfermedad va a traer en la vida de mi enfermo, ¿no? Y bueno, también tenemos que empezar a ver cómo va a ser el afrontamiento o cómo nuestro enfermo va a estar enfrentando esta condición que tiene. Muchas veces es terrible ver que una persona que acaba de egresar de la universidad, que le acaban de diagnosticar un cáncer, pues tiene un impacto emocional tremendo. Muchas veces el aspecto doloroso es insoportable también para ellos y tenemos que aprender a creerle siempre a nuestros enfermos. Tenemos que aprender nosotros como médicos de cuidados paliativos a identificar ese tipo de dolor y no decir que no tiene nada. Mi paciente está controlado, ya lo tengo con morfina, no tiene por qué tener dolor. Si mi paciente lo tengo con morfina y tiene dolor, quiere decir que a lo mejor el manejo que estoy haciendo algo lógico no es el indicado, no es el correcto y tengo que replantear en algún momento cuál es mi plan de atención con este enfermo. Tenemos que ver si el sufrimiento que está presentando mi enfermo es de tipo somático, es decir, está provocado por la enfermedad o tiene que ver con un aspecto emocional. Hay situaciones que nosotros vemos en la consulta que decimos que hay dolores que duelen más que el mismo cáncer y es el dolor que tiene que ver con la parte emocional de nuestros enfermos. La mamá que es cabeza de familia, que tiene niños pequeños, sufre por su enfermedad terminal y por el niño pequeño que va a quedar. La hija sufre precisamente porque el desgaste que tienen los papás, por la situación que no hay recursos y precisamente por esa impotencia que empieza a sentir ante una enfermedad que la está consumiendo. Entonces, el aspecto emocional, el impacto social, la caída de cabello, la alopecia que causa la quimioterapia, las quemaduras por radiación, el que mi paciente no pueda caminar, el que mi paciente empieza a hacer uso de pañales para poderse movilizar o utilizar unas bolsas para poderse movilizar donde colecta la orina, donde secreta las heces porque tiene una bolsa de colostomía. Esos aspectos, esos tienen impactos emocionales y sociales importantes en mi enfermo. Entonces, es importante ver la parte de la calidad de vida. Le comentaba hace un momento de vida y recuerdo muy claro que me dice don Ángel, doctor, yo le agradezco todo lo que usted intenta hacer por mí, pero dígame, yo no tengo dolor, pero yo no me puedo ni siquiera poner en pie para tomar un orinal y poder hacer mi necesidad física o fisiológica porque dependo de mi hijo que me tenga que ayudar para pararme. Yo no puedo levantarme de esta cama si no me ayuda un enfermero, porque lo único que yo puedo ver cuando yo despierto es esa ventana que está frente a mí y en la noche antes de dormir esa misma ventana frente a mí. Yo todo el día paso viendo esa ventana, doctor. Eso para mí no es calidad de vida. Yo no tengo dolor, doctor. Yo me siento bien, pero eso para mí no es vida. Yo prefiero ya no estar aquí que estar viendo esa ventana desde que me levanto. Eso no es vida para mí, doctor. Entonces la calidad de vida es una cosa importante. Es como tú vas haciendo que tu paciente perciba la mejora que va teniendo en el desarrollo de su enfermedad. ¿Cómo se puede volver a reincorporar al quehacer que podía tener antes de esta enfermedad? Es decir, tengo un paciente terminal, tengo un paciente oncológico paliativo, ok, si ya no lo vamos a curar, pero es un paciente, yo tengo pacientes paliativos que están trabajando, yo tengo pacientes paliativos que están haciendo sus actividades prácticamente normales, me dice, doctor, yo no tengo tiempo a ponerme a perder el tiempo pensando en cosas que no me están ayudando. Yo trato de seguir mi curso. Hoy mismo tengo una maestra que sigue dando clases en la universidad, una paciente paliativa que no ha dejado en ningún momento en esta pandemia de dar clases a sus alumnos. Es una mujer honorable, de verdad, porque en medio de esta situación, ella siente que la calidad de vida que ella está teniendo o esta oportunidad de vida en medio de una atención paliativa puede utilizarla precisamente para poder continuar con una vida aparentemente lo más parecido a lo normal. Entonces, la unidad de cuidados paliativos hace mucho, trata de hacer mucho por aquel paciente que está fuera de ese tratamiento médico curativo y la verdad que nosotros como equipo multidisciplinario tratamos siempre, en todo momento, de estar con nuestros pacientes. Tenemos, yo creo que por ahí se les van a presentar unas diapositivas un poco ahorita en unos minutos, donde tenemos nosotros siempre un call center a través de un carnet de nuestra unidad, donde el paciente desde que está en otro estado de Chiapas, de Veracruz, de Campeche o en cualquier parte del estado, está en contacto con nosotros. Está siempre diciendo, doctor, el medicamento que me dio,
pues está haciendo que mi familiar esté más dormido, o continúa con dolor todavía insoportable, o está pasando esto con mi familiar, o fíjese que ya dejó de comer, o fíjese que está pasando esto, y tratamos de estar para aquel paciente y para aquella familia que está en una desesperación por la situación de paciente incurable que tiene en casa, pues tratamos de estar lo más cerca de él lo posible. Regularmente la consulta que yo veo en la unidad de cuidados paliativos en el Hospital Juan Granja, yo tengo a mis pacientes en promedio revisándolos cada 3, cada 4 semanas. Hoy día, por la cantidad tan grande de pacientes que tenemos, pues la verdad que sí, las consultas se han alargado un poco más. Tengo pacientes que quisiera yo verlo en 3 semanas, pero las citas conmigo están hasta dentro de 2 meses, 2 meses y medio, y es alta la demanda de pacientes oncológicos que tenemos hoy. Yo creo que aquí la recomendación de parte de la parte médica es: lleven a un paciente paliativo a una unidad que pueda ayudarles a la atención holística, a la atención completa de este enfermo, a que no únicamente vaya con un médico que le recetó un ketorolaco, que no va a ayudarlo, lo puede afectar, sino vaya para que realmente se le pueda apoyar en la atención. Su paciente va a requerir mucho más de un medicamento para el dolor, va a requerir una atención emocional también, que también se puede dar allí. Pueden haber algunas sugerencias de parte de trabajo social que también pueden alinearle con ustedes. Pueden haber aspectos nutricionales, podemos verlo con el área de nutrición que también nos apoya, etcétera, ¿no? Entonces, es importante siempre la atención paliativa en el enfermo terminal, y aún cuando para el médico tratante le diga: ¿sabe qué, señora? Ya no más quimioterapia, ya no más radioterapia, ya no es posible operarla. Siempre en la unidad de cuidados paliativos va a haber un espacio para la atención de su enfermo. Siempre va a haber un espacio para tratar de acompañar a este enfermo que ya no pudimos curar hasta el tiempo que Dios le permita. Y algo más antes de terminar esta participación, es decirle que los tiempos no son nuestros. Ningún médico tenemos la potestad sobre la vida para poder predecir el futuro o la vida de un enfermo. Muchas veces incurrimos en dar pronósticos para la vida sin mediar a veces las palabras que decimos. Le decimos, quienes creemos en un ser superior, que quienes creemos en un Dios, bueno, decimos: ¿sabes qué? El tiempo que usted va a estar aquí con nosotros es el tiempo que Dios tiene destinado. No sabemos cuánto tiempo va a ser. Lo que sí es mi responsabilidad es que el tiempo que usted esté con nosotros pueda estar lo más confortable posible, pueda estar lo mejor tranquilo, que no tenga dolor, que pueda estar haciendo sus actividades. Eso sí es una responsabilidad mía. Y bueno, decirle a los pacientes, a los familiares que hoy a lo mejor nos están acompañando a través de esta plataforma, que continuamos para ustedes, y bueno, que el servicio está abierto. Seguimos dando las consultas igual en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Juan Granja de Jesús. Y bueno, agradecer a todos, la verdad, el apoyo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, les invito a que den ahí una palomita, ¿no? Para poder compartir con otros esta ponencia. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la parte emocional. ¿Cómo también dentro de los cuidados paliativos, también aparte del tratamiento a través de fármacos, también existe otro apartado importante, que es el tratamiento de la parte emocional? Entonces vamos a dejar en el área de psicooncología que manejen esta parte. Y bueno, yo les agradezco, quedo a sus órdenes. La maestra Karen tiene los datos de nosotros. Estamos en el Hospital Juan Granja Jesús, en el área de oncología, en el consultorio número 6. Ahí está el área de Cupatap para servirle. Pues es mi participación. Dios les bendiga y estamos a la orden. Ok, muchas gracias, doctor. Y continuamos con la psicooncóloga Ana Hernández, que le pedimos pueda quitar el mute del micrófono para que la podamos escuchar. Ya. Gracias, muy buenas tardes a todos. Le agradezco a la licenciada Karen, al psicólogo Arenas, la invitación que nos hace a participar nuevamente con ustedes. Para mí, una novedad en plataforma. Espero no incurrir en la novatada de no ser muy buena a través de este medio. Y bueno, el doctor Acuña estaba escuchando que ya les dio en realidad un parteaguas, ya les dio una buena parte de las actividades que nosotros realizamos en la unidad. Y yo quisiera hacer hincapié en algunas cosas y poner un poquito más de atención en las actividades que cotidianamente hacemos. Ya la unidad de cuidados paliativos del Hospital Juan Graham trabaja bajo la modalidad de una atención holística e integral,
como él ya comentaba, a través de dos principales servicios, que sería Clínica del Dolor, donde se hace el manejo a partir de médicos especialistas acerca de síntomas como el dolor principalmente y otros que se van presentando a lo largo de la enfermedad. Y el área de psiconcología, actualmente somos 4 psicooncólogas que estamos laborando en la unidad. Y les voy a platicar un poco acerca de cuestión. Déjenme ver si puedo compartirles unas imágenes. Creo que sí. Ok. Bueno, les comentaba, nosotros tenemos 4 grandes actividades. Una es la atención a través de externa. Esto incluye lo que es la atención del dolor y de síntomas, como comentábamos hace un ratito, y la participación o la atención a los aspectos emocionales de los pacientes. La unidad se formó oficialmente como unidad en el año 2008, así que tenemos aproximadamente 12 años trabajando bajo este concepto. Hemos avanzado en muchas situaciones, estamos, como el doctor comentaba, bajo la supervisión y acreditados por el Instituto Nacional de Cancerología, y el modelo de atención que nosotros seguimos es justamente ese. Las 4 grandes actividades que hace el equipo es participar en la consulta externa, participar en atención hospitalaria, como ya el doctor les comentaba, la parte médica, y la visita domiciliaria, y algo que para nosotros es sumamente importante, que es mantenernos en contacto con muchos de nuestros pacientes que ya no pueden asistir a las consultas en el área de la externa o hospitalización, es hacerlo a través de llamadas telefónicas. Tenemos, les comentaba hace un ratito, nuestro carnet oficial del servicio. Lo que ven ahí es el lema que nosotros manejamos, que el dolor compartido es menor. Si se dan cuenta, en el lado derecho izquierdo de sus pantallas, hay un directorio telefónico con las personas que integramos la clínica. Esos que ven ahí son nuestros números personales, donde recibimos llamadas, mensajes de pacientes como de sus familias, muchos de ellos que no se encuentran en el municipio del centro, e incluso, como él comentaba, de otros estados, de otros municipios que son parte de Tabasco, pero que se encuentran lejanos. Y la intención de estos es que el paciente y su familia siempre se sienta acompañada, y que esta atención y este acompañamiento se da incluso desde esta perspectiva. Este fue un gran compromiso, yo quisiera mencionar eso, porque como lo dije, pues son números personales. Hemos recibido llamadas en horas de la madrugada, hemos tratado de dar solución en algún momento a este tipo de preocupaciones por las cuales nos hacen este llamado los pacientes. El doctor Garza, que es este personaje que ven aquí, es el fundador de la Unidad de Cuidados Paliativos de Tabasco y es el fundador de los cuidados paliativos en Tabasco. En el año de 1995 se funda o se abre por primera vez la Clínica del Dolor en el Hospital Juan Graham, y tras las necesidades que él observa en los pacientes, como también comentaba Jorge, no solamente era el dolor físico, sino también el emocional. Lucha, trabaja durante pues ya un poco más de 10 años en este concepto, hasta que en 2008 logra establecer este equipo de trabajo. Originalmente el equipo de trabajo es este. Ya hemos cambiado un poquito, ya esta fotografía pues es del Congreso del Hospital que se desarrolló en el 2010. Estos somos los miembros fundadores de la unidad y seguimos siendo los mismos, a excepción del doctor Garza, que bueno, ya se jubiló y está disfrutando de todos los logros que ha tenido. Actualmente el equipo está conformado por médicos, tanto anestesiólogos como generales, las psicooncólogas, enfermeros, trabajadores sociales, tanatólogos, y tenemos la modalidad de servicio social, de medicina y del área de psicología, que son las dos grandes ramas que realmente manejamos hoy. El doctor tenía una visión que nos dejó infundadas, que nos dejó muy bien establecidas en cuanto a lo que necesitaban los pacientes y lo que nosotros podíamos ofrecerles. El doctor hablaba de esta actividad de la que yo quisiera hacer un poquito de énfasis,
porque sí es una actividad que desafortunadamente por muchas cuestiones, entre ellas la pandemia actual, no hemos podido seguir desarrollando, pero que es indispensable, que es la visita domiciliaria. 40 millones, alrededor de 40 millones de personas en el mundo van a necesitar cuidados paliativos. Desafortunadamente, el 78% de estos 40 millones de personas viven en países con un desarrollo medio o bajo, y eso nos incluye obviamente a México, y de ese 78% solamente el 14% recibe cuidados paliativos. Una necesidad que cada día es más grande, que cada día es más necesaria, valga la redundancia, porque hay cada día esta transición epidemiológica es cada vez más importante también, ¿sí? Desafortunadamente un gran porcentaje de nuestros pacientes oncológicos, si nos enfocamos solamente a ellos, cuando van a la primera atención médica oncológica ya van en un estado avanzado de la enfermedad, y que en muchas ocasiones bajo esta perspectiva, bueno, ya son candidatos a recibir solamente cuidados paliativos, y no solamente, porque algo que nosotros en paliativos nos hemos enfocado también en enseñarle a los pacientes, que aun cuando ya se ha cruzado esa barrera de la curación, los cuidados paliativos pueden ofrecer muchísimas más cosas para ellos. La visita domiciliaria, bueno, nosotros la enfocamos a aquellos pacientes que por el deterioro mismo de la enfermedad, bueno, ya no pueden acudir a la consulta externa y pues que no son candidatos a estar tampoco hospitalizados. Esto que ven aquí, bueno, son algunas de las fotos que hemos realizado. Acude todo el equipo, bueno, no todo el equipo, parte del equipo, el médico, el enfermero, la psicóloga y la tanatóloga, vamos a los domicilios de los pacientes, bueno, con la intención primero de conocer cómo es el entorno del paciente. El doctor hablaba de las múltiples preocupaciones que la persona en cuidados paliativos o en etapa terminal puede presentar, y una de ellas, pues, pueden ser desde las emocionales, obviamente, todo lo que implica saber que la vida está limitada, que el tiempo de vida se encuentra limitado, pues están las preocupaciones de qué va a pasar con la familia cuando ese paciente ya no esté. Las condiciones económicas, sociales, espirituales y demás. Y la intención de nosotros de ir a sus casas es tener un contexto más amplio de las necesidades que el paciente tiene. Me gusta mucho platicar acerca de Carlota, y ahorita también les voy a platicar un poquito qué es un cuidador primario y por qué en un momento dado para nosotros en el área de psico-oncología, los cuidadores y las familias llegan a ser un paciente de primer y segundo orden también. Un cuidador primario era la única familiar del paciente, vivían en una vivienda que, aunque pareciera es lámina y que las condiciones a su alrededor no eran adecuadas, la mantenía en un estricto orden y limpieza. Era una cuidadora muy aplicada con su paciente, muy interesada en que se le brindaran los cuidados. Acudía obviamente a todas las consultas. Este camino que ven aquí es un camino de arena, y muchas veces Sebastián, que es el nombre del paciente, pues tenían que sacarlo por no en silla de ruedas, y ya tenía que empujarlo a todas las consultas a las que estaba llegando. Ella trabajaba, era sostén de la familia, y aparte era pues la cuidadora. ¿Cuáles son los beneficios de que nosotros vamos a la consulta domiciliaria? En mucho para los cuidadores, pues es que el paciente esté en casa lo ayuda a actuar también a él con cierta naturalidad. Está en un ambiente conocido, un ambiente que es cómodo para ellos, donde pueden también ellos poner sus propias reglas, sus propios límites, versus cuando el paciente se encuentra hospitalizado, donde obviamente seguimos pues los protocolos de los hospitales en cuanto a quién puede estar con ellos, los horarios, las condiciones físicas mismas de una unidad hospitalaria, bueno, no son tan cómodas para el familiar o el cuidador en este caso. También el que esté en casa el paciente y que nosotros vayamos a la visita domiciliaria, cuando vamos ahí, pues podemos ayudarlos a repartir los roles, porque en muchas ocasiones y sobre todo en el tipo de cultura
del mexicano y del tabasqueño, se suele dar toda esa responsabilidad a un solo cuidador, a una sola persona. Entonces, estando en esta visita, nosotros podemos evaluar qué tipo de roles tiene, cómo se está llevando a cabo ese sistema familiar y si nosotros podemos sugerir una mejor manera de trabajarlo para que no haya desgaste del cuidador. Otro beneficio para el cuidador, bueno, es que lo ayudamos a manejar o lo ayudamos a elaborar esta culpa que pueden llegar a sentir en relación a los cuidados que están brindando al paciente, porque sienten que pueden estar en mayores tiempos con él, que esta distribución de los nuevos roles ayuda a que toda la familia pueda participar con ellos. Y bueno, sobre todo, pues los ayudamos a la elaboración del duelo. Como ustedes saben, el duelo pues es la reacción emocional natural que tiene cualquier persona que ha perdido un ser querido o que se encuentra ante la perspectiva pronta de perder a un ser querido. Y esas reacciones que en un momento igual las vamos a platicar brevemente. La familia siempre pasa a ser, como les decía hace un momentito, pues un paciente de segundo orden, porque la familia también vive, al igual que el paciente, estas reacciones emocionales. El paciente se pone triste, la familia también se entristece. Si el paciente se siente preocupado, la familia también. Y muchos fenómenos pueden ocurrir en ese momento. Uno de ellos, y el que tal vez más que más hemos encontrado, la conspiración del silencio, que es esta falta de información que se le pueda ofrecer al paciente en este ponerse de acuerdo la familia y el médico de no decirle al paciente lo que tiene o cuál es su pronóstico, pues por temor a que se sienta más deprimido o a que tenga una reacción emocional mucho más fuerte. Muchas de las ocasiones esto también incluye al paciente y al médico de no querer hablar con la familia, de no querer que se le informe a la familia cuál es la situación que está viviendo, pues para evitar que la esposa, que los hijos se preocupen o que se depriman, ¿sí? Entonces, parte de la atención que nosotros damos en el área de psicooncología es aprender a manejar esta información y que todos puedan contar con la información necesaria para aliviar también ese sufrimiento emocional que puedan estar presentando. Una familia que está bien informada y que se involucra desde una primera instancia en la atención, pues siempre nos va a ayudar y va a ser mucho más colaboradora y va a facilitar también el control de los síntomas. Parte del papel y de la labor del psicólogo en la atención diaria es favorecer la adherencia terapéutica. El doctor Acuña mencionaba que parte esencial del tratamiento del dolor es el uso de la morfina y tras este medicamento hay mitos, hay mucha información tal vez distorsionada o errónea que lleva a que el paciente y la familia puedan tener miedo del uso de este medicamento. Como cuáles, pues miedo a que el paciente se vuelva adicto, miedo a que el paciente se pueda morir de una sobredosis. Entonces, esos mitos que la familia muchas veces tiene, imposibilita que el paciente tenga un buen control del dolor, que tenga un buen control de los síntomas que puede estar presentando, y nosotros como psicooncólogas, nuestra labor es poder esclarecer. Nosotras realizamos mucha psicoeducación en cuanto a temas de adherencia terapéutica, la importancia de llegar a sus citas, la importancia de mantenerse en contacto con nosotros, tanto el médico como las psicólogas, a poder identificar los síntomas. La tristeza es un síntoma frecuente en los pacientes oncológicos en general, y esta puede ir disminuyendo, puede ir aumentando de acuerdo al proceso de atención y al avance de la enfermedad. Que un paciente oncológico se sienta triste, podemos considerarlo algo normal. La tristeza es una reacción emocional que se espera ante ciertas eventualidades. La depresión y algunas de las otras atenciones que nosotros hacemos, pues no son como tal situaciones normales, son patologías y se tienen que atender. Entonces, para nosotros es importante que la familia entienda esta parte, nos ayude a identificar qué está presentando el paciente en casa y nos ayude a identificar las propias reacciones emocionales de la familia para así facilitar toda la atención. Ok. Bueno, ahí les mostraba apenas algunas fotos que tenemos de alguna de las actividades que hemos realizado. Les comentaba que parte de la atención psicológica se realiza a través
de la identificación de los síntomas más frecuentes. ¿Qué es lo más frecuente que desde el aspecto psicológico podemos encontrar en un paciente paliativo y terminal? Bueno, los trastornos de adaptación, que son estas reacciones emocionales que están en desproporción al evento que está ocurriendo y que obviamente están afectando la calidad de vida del paciente. Estas reacciones pueden ser desde emocionales, que el paciente se sienta triste, se sienta ansioso, hasta conductuales. Otra de las patologías más frecuentes que vemos es los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, las alteraciones del sueño, del apetito y obviamente los duelos. El duelo es parte casi primordial de atención en el área de psiconcología. Lo hemos identificado con los pacientes que llegan por primera vez a atención oncológica y que van a recibir por primera vez la atención del médico oncólogo y que a lo mejor en ese momento les va a informar acerca de su diagnóstico y entonces el paciente ya puede comenzar ahí a desarrollar síntomas del duelo anticipado. Recordemos que cuando un paciente está recibiendo un diagnóstico, ya está teniendo una pérdida y la principal pérdida en ese momento es la pérdida de la salud. Paulatinamente, a lo largo de la enfermedad y de los tratamientos, se van acumulando otro tipo de pérdidas, como la función laboral, muchas de las veces, cuando se trata del hombre o del varón, quien es el pilar económico de la familia y ya no puede por su padecimiento continuar solventando económicamente a la familia, pues tiene esa pérdida, la pérdida social, obviamente de muchas de esas actividades, incluso como familia sobreprotectora, en algunas ocasiones incurrimos en llevar a nuestros pacientes a una muerte social. Los aislamos, no les permitimos tratar de adaptarse a esta nueva situación de vida y los tratamos como los envolvemos o los ponemos como en una burbuja. Es, pobrecita, tú no puedes hacer, ya no puedes seguir cocinando, ya no puedes seguir participando en el aseo de tu casa, tú ya no puedes salir a la puerta, a lo mejor es que tú eres la enferma y te queremos envolver en un algodón y no hagas nada. Entonces, muchas veces esto no es favorecedor para la mejor adaptación de la situación de enfermedad. Cosas, otros de los trastornos que vemos frecuentemente, como les comentaba hace un ratito, pues son los trastornos del sueño. Es muy frecuente que los pacientes en estas últimas etapas de la vida inviertan su ciclo del sueño. Esto es, ellos frecuentemente duermen durante las mañanas y las tardes y en las noches permanecen despiertos. Y esto es porque los niveles de ansiedad aumentan. El paciente se da cuenta que durante el día la familia está en movimiento en la casa, su cuidador está despierto y puede estar al pendiente de cualquier necesidad que él tenga versus la noche. Entonces, el paciente no, lo que necesita en ese momento es la seguridad de que alguien le puede ayudar. Entonces, este trastorno del sueño o esta inversión del ciclo del sueño, pues no es beneficioso ni para el paciente y mucho menos para la familia, que no puede descansar y que efectivamente durante las mañanas y las tardes tiene que seguir con su actividad cotidiana. Entonces, para nosotras es importante tratar de ayudarle a regularizar y a mantener una mejor higiene de este sueño, ¿sí? Les comentaba, bueno, de nuestro call center, que es muy, muy importante. Actualmente, bueno, estamos haciendo uso de la tecnología y de todo lo que esto nos puede ofrecer y hacemos una especie de telemedicina. Les pedimos a los familiares de los pacientes que no pueden estar en la consulta con nosotros, que les graben videos, que le tomen fotos, o si en su momento incluso se pueden hacer videollamadas donde nosotros podamos ver en qué condiciones está el paciente y qué necesidades tiene ahora. Otro aspecto importante en el área de psiconcología es la atención directa a otro agente especial en este sistema de atención. ¿Y que quién creen que somos? Pues nosotros, los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales y todo aquel personal del sistema de salud que se ve inmerso en la atención de un paciente en esta etapa. Muchos de nosotros podemos vernos impactados
por las historias que escuchamos de los pacientes. Y de un momento a otro podemos empezar a experimentar algunos síntomas, como el bien conocido burnout o como la fatiga por compasión, que son dos de los fenómenos mayormente identificados en el personal de salud, bueno, que está inmerso en la atención en áreas críticas, sobre todo. Cuidados paliativos como tal, pues sí, lo podríamos considerar un área crítica por el alto índice de pacientes que desafortunadamente van a fallecer. Y bueno, parte de lo que nosotras hacemos es brindar esta atención, haciendo contención, grupos de contención en algún momento o brindando atención individual al personal de salud que así nos los ha solicitado. Porque también podemos sufrir procesos de duelos. Muchos de nosotros tal vez sintamos afinidad o estemos presentando algún tipo de síntoma relacionado a la tristeza o al duelo de perder a un paciente que nos está reflejando algo, que nos está recordando algo o a alguien. Y eso puede ser no muy beneficioso o puede ser perjudicial para el desarrollo de la atención que le podemos ir brindando de acuerdo a las necesidades. Les comentaba hace un rato, bueno, me dicen si voy muy rápido, por favor. Cualquiera de ustedes que quiera hacerme ahí la observación, con mucho gusto puedo hacerlo más paulatino. Me costó hace un rato en el ensayo a compartir la pantalla, no se veía muy bien, entonces por eso no les comparto una presentación como la del doctor, pero espero estar siendo y transmitiendo un mensaje claro para ustedes. Sé que muchos de ustedes seguramente ya han escuchado acerca de paliativos. Agradecemos a los que ya a lo mejor en algún momento incluso han estado con nosotros en las capacitaciones que se daban o que se dan en el hospital en la modalidad de en vivo y en directo, no a través de las redes. Y se los agradecemos mucho, por eso me atreví a hacerlo de esta manera. El duelo, que es otra de las manifestaciones o de las... el duelo es una situación, no lo quisiera llamar patológico, porque el duelo como tal no es una reacción patológica, puede llegar a convertirse en una reacción patológica en algunos casos cuando no hacemos, hacemos énfasis o no hacemos la atención adecuada. Según Elizabeth Kubler-Ross, el duelo puede presentarse a través de 5 fases. Inicialmente, la negación, y ustedes, yo leí hace un ratito que tenemos muchos médicos, y seguramente ustedes han escuchado a algún paciente decir, no, es que usted se equivocó, a lo mejor era el diagnóstico de alguien más, o me fui a hacer el estudio y han pasado 6 meses y no he ido a buscar los resultados, o historias de pacientes que dicen hace 2 años me sentí la bolita, pero pues no quise afrontar, yo pensé que no era nada, ay, no me dolía, que es lo más frecuente, no me dolía, pero y ni me ha crecido, yo no sé por qué dicen que es cáncer, si yo no siento nada, yo me siento bien. Bueno, esa es la primera fase, la de negación, y muchas de las ocasiones pues puede durar mucho tiempo. Y eso es lo que impide que nuestros pacientes lleguen en etapa temprana realmente, algunos de ellos, a la atención. Una segunda fase sería la fase de ira o de enojo, y también la hemos visto en la consulta, no solamente de cuidados paliativos, no solamente de oncología, la vamos a ver incluso en la consulta de los centros de salud, en los hospitales comunitarios, el paciente que se molesta, ¿y por qué me dice eso? Lo que el doctor... está equivocado y se enojan con ellos, se enojan con el sistema de salud, es porque no me atendieron a tiempo, me dieron la cita muy larga, los culpables son ellos. Entonces, ese enojo que el paciente siente en ese momento porque la situación está siendo muy impactante para él. Una tercera etapa es la del pacto y regateo, ¿sí? Alguna vez incluso nosotros mismos hemos tenido alguna situación como esta. Muy frecuentemente también vamos a escuchar a los pacientes que hacen promesas, sobre todo de índole religioso. Dios, si tú me ayudas a salir de esta, prometo que me voy a portar mejor, voy a dejar de tomar, ya no voy a fumar, me voy a portar bien, voy a llegar a la iglesia, al templo,
a donde sea su afinidad religiosa, voy a ser una nueva persona, ¿sí? En este intento de trueque de tú me das salud, tú me ayudas a recuperar la salud y la estabilidad y yo te voy a ofrecer algo a cambio. ¿Sí? Una cuarta etapa es la depresión y aquí es muy importante poner hincapié que en estas fases del duelo es una reacción depresiva, más no es una depresión clínicamente diagnosticadas. Hay síntomas, el paciente le cae el 20, por decirlo de alguna manera. El paciente comienza como a decir, sí, sí es a mí, sí es mi resultado, si soy yo la que voy a iniciar quimioterapia, si soy yo al que le van a operar y le van a amputar alguna parte de su cuerpo, si soy yo a la persona que el doctor le ha dicho que su enfermedad ha evolucionado mucho y que ya no pueden curarme, si soy yo esa persona. Y entonces suelen sentirse tristes, preocupados por el futuro, por el propio, por el de la familia, suelen hacer planes, comenzar incluso a despedirse de sus familiares, y eso causa mucha angustia en la familia. Es que ella dice que cuando él muera, quiere que yo me quede con tal cosa, esté heredando sus cosas. Y eso es porque vamos en camino a la última etapa, que es la de la aceptación, ¿sí? Es cuando hemos, como la palabra lo dice, hemos aceptado que nosotros somos los protagonistas de ese proceso, ¿sí? Estas etapas no son cíclicas, esto quiere decir, no voy a pasar por la etapa 1, 2 y 3, o sea, podemos iniciar con depresión y después sentirnos enojados, e incluso podemos llegar a un proceso de aceptación que también frecuentemente nosotros lo vemos. El paciente llega por primera vez a oncología, por fin en su proceso ha aceptado, ha manejado su duelo, se ha adaptado y ha aceptado qué le está pasando, pero en el transcurso de la evolución de la enfermedad y de los tratamientos, resulta que la quimio no ha funcionado como se esperaba. Resulta que la radioterapia no ha dado los resultados adecuados. Resulta que aún a pesar de la cirugía, en sus estudios de control a un año, hay otra vez enfermedad. Entonces vuelve el paciente en muchas ocasiones a presentar alguna de estas etapas y a presentar nuevamente este malestar emocional, diferente de alguna manera porque el paciente muchas veces ya sabe, es conocedor de lo que va a pasar. Esto es, me van a dar otra vez quimio y lo desagradable que fue recibir quimioterapia, las reacciones de la quimioterapia no fueron las mejores para él y lo vivió de una manera muy desagradable. Bueno, el paciente ya se predispone de alguna manera y nuevamente tendrá que entrar a un proceso de atención psico-oncológica enfocándonos a esta nueva situación que presenta. Les hablaba que hace un rato acerca de esta muerte social que nosotros como personal de salud tenemos que por todos nuestros medios tratar de evitarle en el paciente. El paciente oncológico o el paciente que vive con una enfermedad que no va a curarse, que hoy en día pues estamos hablando de un sinnúmero de enfermedades. En la unidad de cuidados paliativos ahorita estamos enfocados específicamente a los pacientes oncológicos en su mayoría, pero como el doctor Acuña les comentaba, también atendemos pacientes de otras especialidades, no precisamente oncológicas, pero que viven con una enfermedad que no se va a curar. Entonces, tenemos que tratar de trabajar con la familia el que ayudemos a ese paciente a mantener en lo posible y la mayor parte del tiempo su funcionalidad. Sí, que sea alguien que sigue inmerso en una familia, que sigue contando su opinión, que es necesario que mantenga el lugar en ese sistema familiar, ¿sí? Que no incurramos en esa muerte social. Y eso incluye que en la atención médica se tome en cuenta la voluntad del paciente. ¿Qué quiere el paciente? ¿Qué necesita el paciente? En muchas de las ocasiones también incurrimos en la consulta que está la familia, en no dirigirnos al paciente, en dirigirnos a la familia, y de esa manera estamos iniciando muchas de las ocasiones, esta muerte social, anular a este paciente como ser humano y condicionarlo a la voluntad tanto del médico como de la familia muchas de las ocasiones. Sí, sabemos que todo lo que la familia intenta hacer es por el bienestar del paciente, pero no sabemos cuáles son las necesidades del paciente hasta que no le preguntemos cuáles son.
cuáles son, qué es lo que él quiere, qué es lo que él necesita, qué es lo que a él le preocupa. Mantenerlos informados con ellos, pues puede ser pues la única, la mejor opción, ¿sí? La familia, pues es importante, y les comentaba hace un rato que el cuidador primario, pues que en nuestra sociedad puede ser cualquier persona, mayormente esa función ha sido dirigida hacia la mujer, hacia la esposa, hacia la hija que vive cerca, hacia la hija que no se ha casado y que vive ahí con la familia. Entonces es a quien mayormente se ha dirigido esta función de cuidador primario. El cuidador primario es aquella persona que dedica la mayor parte de su tiempo al cuidado de un enfermo y que ha realizado esa tarea de cuidar a este enfermo mínimo durante las últimas 6 semanas. ¿Sí? Es el que lo vamos a ver frecuentemente en las consultas, va a acudir a los estudios con él, va a estar cuidándolo en el hospital, bueno, va a hacer todo con el paciente y para el paciente. Entonces, este cuidador primario también se desgasta y también va a vivir todas esas alteraciones de las que les hablé hace un rato que vive el paciente. Entonces, para nosotros es importante también cuidar al cuidador, ¿sí? Tratar de darle un espacio donde hable de sus propias preocupaciones, donde hable de sus emociones y de este malestar emocional que ha podido presentar o está presentando durante todo ese tiempo. Y eso nos va a ayudar. El paciente, el cuidador y el equipo de salud formamos un puente de comunicación y es muy, muy importante. La comunicación es la piedra angular del éxito de la atención en cuidados paliativos. Desde, como les comentaba hace un rato, saber qué quiere el paciente, saber qué quiere la familia, cómo lo quiere y qué ha platicado con el paciente acerca de lo que quiere. Y la comunicación del médico para el paciente y para la familia. Y aquí hay algo muy, muy importante, es cómo aprendemos nosotros desde el sistema de salud a dar las malas noticias, ¿sí? Las malas noticias son muy frecuentes en la atención del paciente paliativo. Tal vez tengamos un paciente, como Jorge comentaba, que ha estado con nosotros 3, 4 años, sabemos que no se va a curar, sabemos que están controlando sus síntomas, pero que a partir de cierta etapa, pues esos síntomas pueden irse saliendo de control y las cosas van a ir empeorando para ellos, física y emocionalmente. Entonces, ¿cómo le comunicamos a ese paciente esa mala noticia? Entonces, desde el aspecto, las tips, si los podemos llevar de alguna manera, que podemos darles es siempre tener toda la información. Antes de hablar con un paciente, antes de dar una noticia a un paciente, debemos de contar con toda la información necesaria porque estamos ante el riesgo de que ese paciente nos pregunte algo y nosotros lo llenemos con información que no sea verídica y con supuestos solamente. Y eso solamente va a generar mayor angustia en el paciente como en la familia. Cuando vamos a dar una mala noticia, es importante contar con un espacio adecuado. Las malas noticias no se dan en medio del pasillo, no se dan mientras caminamos junto al paciente que nos encontró en la entrada y quiere hacernos una pregunta y que a lo mejor en ese momento nos recordemos de quién se trata. Las malas noticias no se dan ahí, se dan en un ambiente privado, mayormente cómodo tanto para el paciente, la familia, como también para el clínico. Nos podemos preparar. Si alguno de ustedes en sus centros de trabajo tienen la oportunidad de contar con los servicios de psicología, contar tal vez con una especialista de la salud mental que pueda ayudarlos a contener cualquier reacción emocional que pueda estar presentando el paciente, porque en muchas ocasiones nos angustia ver a un paciente llorando, una familia que en ese momento ante la noticia que le estamos dando, pues pueda sentirse desbordado por sus emociones y se ponga a llorar. Entonces, eso nos impacta a nosotros como prestadores de servicios de salud y no sabemos cómo manejar esa situación. Entonces, siempre es importante con ese ambiente, con la ayuda de algún especialista, si es el caso de que se pueda contar con ello. Algo importante también es preguntarle al enfermo qué quiere saber, ¿sí?
claro, la comunicación es piedra angular, es un derecho del paciente de querer saber cuál es su situación y el ser informado, de no decir verdades a medias, pero también tiene derecho a no querer saber. Y también es una reacción que podemos encontrar en los pacientes, ¿sí? Doctor, a mí no me digan nada, a mí no me cuente nada, dígaselo a mi hija, yo no quiero saber, dejo toda la responsabilidad en algún familiar. Y eso también es válido. Y ahí no estamos hablando de conspiración del silencio porque es voluntad del paciente no saberlo. Cuando incurrimos en esta conspiración, cuando el paciente nos dice, sí quiero saber, y la familia previamente nos ha dicho, no le diga nada porque si usted le dice se va a poner muy mal y es capaz hasta de suicidarse. Entonces, ir manejando la información también paulatinamente, poco a poco. El paciente no tiene que saber todo, no tenemos que ser y demostrarles lo especialistas que somos y los conocedores que somos de su enfermedad. Hay que ir dosificando paulatinamente las noticias. No hay que engañar al paciente, pero tampoco podemos quitarle la esperanza, ¿sí? Algo que también manejamos en el área de psiconcología es ese tema de la esperanza y lo hacemos tratando de colocar la esperanza en el lugar que más necesitamos en ese momento. Esto es, entendemos que cuando el paciente llega, principalmente desea curarse, pero cuando ya hemos pasado la etapa de la curación, a lo mejor lo único que podemos ofrecer, podemos decirle al paciente, mira, esto ya desafortunadamente hemos rebasado esa posibilidad, pero podemos controlar síntomas. Y la esperanza la vamos a centrar ahí, en el control de síntomas, en el poderte brindar una buena calidad de vida y el que tengas el mayor confort posible, ¿sí? Entonces, la esperanza no se la podemos quitar a ningún paciente, simplemente la vamos a depositar en el lugar y en el momento en que él más lo necesita. Lo mismo haremos con la familia, ¿sí? Es dar información, igual información necesaria, paulatinamente la iremos desarrollando más a lo largo de las atenciones, pero no inundarlos, porque simplemente lo que hacemos con eso es rebasarlos emocionalmente con tanta información que no pueden manejarla. Pues por mi parte, un poco acerca de lo que hacemos en la unidad de cuidados paliativos, como les comentaba a un inicio, es parte de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que trabajamos bajo ese modelo de atención integral. Para nosotros es importante la parte física, la parte emocional y la parte espiritual del paciente. La intención primera y última es dar y brindar atención y calidad de vida a los pacientes. Muchas gracias y esperamos si alguien tiene alguna pregunta. Yo no noté ningún corte en mi participación. Ustedes espero que tampoco lo hayan hecho. Y como les dijo el doctor Acuña, estamos en el consultorio 6 del área de oncología del Hospital Juan Graham. Gracias, Karen. Muchas gracias, maestra Ana, y muchas gracias también al doctor Acuña, que por ahí lo tenemos también ya en pantalla. Bueno, pues les voy leyendo un poco de los comentarios que han escrito. Por acá, Adri Fris nos comenta que muy buena exposición. Eli Rodríguez nos comenta información muy valiosa e interesante. Por acá, Mari Torres, presentación muy interesante para el cuidado de nuestros pacientes. Felicitaciones y más felicitaciones. La verdad que es una capacitación la cual ha tenido, creo que por aquí lo había puesto el doctor Antonio Arenas Ceballos, que también está desde lejos viéndonos, que pagábamos 223 comentarios y 21 veces compartida la conferencia. Entonces, así que se ha de estar replicando por muchos lugares, esperemos que también en otros estados de la República. Muy buenas ponencias, felicidades, un tema profundamente humano. Así es. Pues son puras felicidades por acá, que no hay preguntas o dudas. Si damos un poquito más de tiempo para ver si alguien más Claro. expresa alguna duda. Quiero comentarles, Karen, que continuamos con las consultas
en el mes de diciembre vamos a continuar dando consultas. Voy a estar dando las consultas los martes y los jueves en el horario habitual. Entonces, igual para pacientes de primera vez, ahí los vamos a estar checando igual con mucho gusto, y en lo que podamos apoyarlos, ahí estamos. Sí, ciertamente Okay. vamos a quedarnos este diciembre. ¿Podrías repetir, maestra Ana? Porque no Que me escuchamos. decía que nos toca justamente al doctor Acuña y a mí estar todo el mes de diciembre atendiendo a los pacientes. Y algo que se nos había pasado a los dos, aunque ahorita ya es como más general en el sistema de salud, es que desde el 2008 la principal, la joya de la corona que nosotros llamamos muchas veces para nuestra atención es que siempre fue con gratuidad. En la unidad de cuidados paliativos jamás ha cobrado un solo peso, ni siquiera nosotros no cobramos las visitas domiciliarias. Incluso en algunas ocasiones hasta teníamos que poner nuestro cochecito, ¿verdad, Jorge? Para poder llegar a casa de los pacientes, pero siempre se ha manejado. Nuestros vehículos, nuestras gasolinas, gasolina, todo, pero lo hacíamos con mucho gusto. Con mucho cariño, porque aparte esta es de la piedra fundamental que el doctor Miguel Ángel Garza quería para los pacientes. Los pacientes oncológicos muchas veces llegan en una necesidad y en un desgaste económico terrible. Ya han vendido propiedades, han vendido todo lo que han podido con la intención de brindarle atención a sus pacientes. Entonces, desde el 2008, desde que inició esta unidad, jamás se ha cobrado por la atención que se brinda, ni en el hospital ni en las visitas domiciliarias. La verdad que es un trabajo el cual aplaudimos todos. Profesionales como ustedes necesitamos más, no solo en Tabasco, sino en el mundo entero. Muchas gracias por ese corazón, por ese empeño que le ponen a su quehacer. Yo creo que eso es lo que más se agradece, ¿no? Y lo que hace que pues tenga aún más valor ese quehacer que ustedes hacen. Y pues una vez más, el doctor Antonio Arenas Ceballos, les doy las gracias por su tiempo, por su esfuerzo, por su dedicación, porque siempre que les pedimos el apoyo, ahí están para nosotros. De verdad, de todo corazón, muchas gracias. Y también de parte de nosotros, ya saben, lo que necesiten, pueden contar con la Dirección de Calidad de Educación en Salud, y espero podernos ver en esta emisión, seguirlos invitando y que nos sigan, pues, nos sigan dando más información sobre cuidados paliativos, ¿no? Porque no solo en una capacitación queda clara toda la información. Yo creo que les iremos hablando en otras ocasiones y ojalá puedan seguir participando. Muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes también, porque nos siguen en la página de Calidad Tabasco. Les invitamos a que se inscriban en la liga que pusimos en comentarios. Y me está diciendo el jefe que quiere dirigirles unas palabras. Permítame un segundo. Ok, perfecto. Sí. Muchas gracias, maestro Arena. Gracias. Es muy importante esto que hayan ustedes accedido a esta plática. No quería dejar pasar una felicitación al equipo, un agradecimiento de la Dirección de Calidad y Educación en Salud. Creo que trabajos como estos son los que se deben de fomentar. Como bien decía Anita, eso se da por hecho. Son una unidad creada de profesionales, son una unidad que conoce no solo en las necesidades desde el punto de vista biológico, orgánico. Creo que es interesante que la población escucha, sepa que además son grandes seres humanos. Es muy fácil hablar de cuidados paliativos, es muy difícil ejecutarlo. El profesionalismo de ustedes, de los presentes y de los hoy no presentes, creo que debe quedar patente. Porque al final, mucho del gran deterioro, distorsión de los profesionales de la salud cae el pensamiento de las economías, el solo ganar por ganar, sin darnos cuenta que la medicina es un llamado, las ciencias de la salud son un llamado, donde parte de nuestro quehacer debe ser servir y parte de nuestro quehacer debe ser orientar nuestro conocimiento a la mejora, a los proyectos importantes. Como ustedes, a pesar de no contar con los suficientes apoyos, no soltar la rienda, seguir, no dejar, resistir. Los pacientes finalmente siguen ahí. Y los pacientes a veces se multiplican y las personas no se multiplican con el nivel de profesionalismo, con el nivel ético, con el nivel de calidad.
que ustedes están generando. Yo, en nombre de la Dirección de Calidad y Educación de Salud, del subsecretario Manuel Alberto Pérez Lanz y de la secretaria Silvia Roldán Fernández, les agradezco mucho su tiempo. Ya estaba sufriendo con Jorgito Acuña, que se le estaba cortando el internet. Maestro, cosas de la tecnología, maestro. Me da mucho gusto verlos. No, igualmente, maestro. Ahora, pero saber que tenemos profesionales de alto nivel haciendo cuidados paliativos en el estado de Tabasco, en el hospital Juan Graham, casos ubicados en un espacio físico, pero que finalmente están haciendo un gran proyecto para el estado. Yo les agradezco, les mando mi afecto, les mando mi respeto, les mando mi cariño. No quería dejar pasar esta oportunidad de saludarles, a los que no están también saludarles, agradecerles a Karen, que está defendiendo la bandera de la Dirección de Calidad. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Toño. Un abrazo también para ti y para Karen también. Gracias. Estamos a la orden. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un placer.